Tengan ustedes muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestra primera clase que se llama El blindaje contable, clave del éxito para afrontar un procedimiento de fiscalización de la SUNAT. Un saludo cordial a los docentes que nos acompañarán en esta sesión. El magíster CPC Juan Jesús Flores Cruz, gerente general de nuestra empresa Perú Negocio Consulting SAC, y nuestro invitado consultor Jordi Caguán, participantes en general. Bueno, antes de comenzar con esta sesión, les vamos a indicar de que al término de esta clase se va a realizar el sorteo de las 3 semibecas para nuestro próximo programa, el tercer programa de analistas contables y tributarios. Para dar inicio a nuestra sesión, le damos la bienvenida al magíster CPC Juan Jesús Flores Cruz. Profesor, muy buenos días. Le damos el pase para que pueda conversar con la sesión. Está bien. Muy bien. Ante todo, buenos días con todos los participantes de esta clase modelo que se realiza con ocasión de llevarse próximamente nuestro tercer programa de analistas contables y tributarios, ¿no? El tercer programa que debe empezar el 23 de mayo, desde ese mes que viene, ¿no? No sé si puedes darme acceso para compartir, Marisabel, por favor. Sí, tiene acceso, profesor, para que pueda compartir pantalla. Bien, hemos preparado unas pequeñas diapositivas guías para poder explicar un poco el asunto, ¿no? Es un tema muy interesante que nosotros como contadores a veces no jugamos el rol que nos corresponde, ¿no? El nombre de esta charla que se va a hacer a lo largo de 45 minutos se llama El blindaje contable, clave del éxito para afrontar un procedimiento de fiscalización de la SUNAT. Todos nosotros, o los que trabajamos como contadores, asesores, consultores, etcétera, hemos visto, hemos atendido casos con la SUNAT. Y nosotros sabemos que la SUNAT siempre requiere información, ¿no? Información para poder evaluar y determinar la cuantía tributaria para el impuesto a la renta, que es el impuesto más importante, el IGB, tributos laborales y sobre todo últimamente más recae en obligaciones formales, el cumplimiento de obligaciones formales, ¿no? Y es un tema en el cual casi siempre también los contadores se equivocan y se generan problemas para la empresa. Justo ayer teníamos una clase magistral relacionada con el 41 aniversario del Colegio de Contadores Públicos de Moquegua y hablábamos de este tema, ¿no? De qué tan importante era la contabilidad para poder soportar un procedimiento de fiscalización. Y no solo fiscalización de la SUNAT. Cuando un contribuyente requiere solicitar un saldo a favor, sea de percepciones, retenciones, saldo a favor del exportador, saldo a favor por pago indebido en exceso de impuesto a renta, entre otros, siempre ello va a estar soportado, debe estar soportado por la contabilidad, ¿no? Los libros contables, los registros contables, los documentos fuentes, ¿no? Independientemente, y eso siempre lo voy a poner en claro, independientemente de cuál sea el modelo contable que la compañía haya adoptado, la parte contable que sustente las operaciones es la que finalmente va a definir algo interesante, ¿no? De que la SUNAT determine sobre base cierta o sobre base presunta. Hace poco hicimos una apelación para un contribuyente que tenía una constructora, una inmobiliaria, que la SUNAT le determinó sobre base presunta, ¿no? Y lo peor que puede pasarle a una empresa es la base presunta. Y justamente la base presunta, aunque no lo crean, y lo vamos a ver en breve, se origina a partir de incumplimientos de tipo contable, ¿no? O de tipo formal. Curiosamente, la ley del impuesto a la renta no nos exige que ni los ingresos ni los gastos, salvo por ahí 5 gastos que luego lo vamos a señalar, estén contabilizados. Yo puedo deducir gastos sin que estén en la contabilidad, pero también por el lado contrario es un arma de doble filo, ¿no? Me da pie a que yo, como administrador tributario, te pueda tipificar, ¿no? El cumplimiento de supuestos para determinar la base presunta, entre otros, que la información presentada no sea suficiente, no sea similar a la información presentada, ¿no? Usted declaró tanto de
de ingresos y gastos y en su contabilidad no se encuentra registrada. Entonces, eso sí nos da pie, entre otras causales que tiene el Código Tributario, en el artículo 63, 64 y demás, de determinar una base presunta, ¿no? De que el contribuyente requerido en el primer requerimiento no haya presentado, o siguiente requerimiento no me haya presentado la documentación. ¿Y qué documentación pide la SUNAT? Primero, en el primer requerimiento, un requerimiento general, libros y registros de contabilidad, por ahí un análisis del IGB de renta, dependiendo de lo que esté analizando, la data de los libros electrónicos o computarizados, según sea, y de ahí empieza a girar nuevos requerimientos, ¿no? Entonces, la recomendación que siempre le hacemos a todos los colegas y empresas es cumplir cabalmente con el primer requerimiento. Y el primer requerimiento, para todos los que han visto fiscalizaciones con la SUNAT, sea en su corte parcial o definitivo, están los libros de contabilidad. Nuevamente, en su versión física, si es que por ahí hay físicos todavía, computarizada o parcial. ¿Y por qué ese requerimiento 1 es el requerimiento clave, no? Porque a diferencia de lo que pasaba en años anteriores, hace por lo menos hasta el 2007 para atrás, ocurría que la SUNAT te notificaba un requerimiento y la fiscalización duraba 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Llega diciembre, el 28 de diciembre te notifican el resultado y el 31 te emiten los valores, ¿no? Toda una desgracia. Toman 8 años para evaluar tu caso y te dan ni 2 días para responder, si queda algo que responder, ¿no? Yo, el caso más largo que he visto es uno de 6 años, ¿no? Y es algo similar a lo que acabo de comentar. Y comenzó póngale, eso fue en el 2015 y acabó en el 2020 más o menos. Ya es un caso de la ciudad de Huánuco, ahí donde tenemos algunos clientes, y ocurrió eso, ¿no? Y faltando 2 días, y es así como lo acabo de comentar, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, llega el resultado de requerimiento y el 31, como bienvenida de Año Nuevo, la notificación de los valores. Entonces, pese a que esto ocurre y ocurría con más frecuencia, en nuestro caso también depende de qué, de cómo el contador, ya con la documentación fuente, contable y demás, pueda defender el caso, ¿no? ¿Por qué es importante cumplir el primer requerimiento? Porque el artículo 62A nos dice que hay un plazo, ¿no? de fiscalización. El reglamento del procedimiento de fiscalización nos dice que hay un plazo que no puede ser de 1 año, contado a partir de la entrega de la totalidad de la documentación y información requerida en el primer requerimiento. Entonces, por eso es clave que se presente. Si me dicen que el día de hoy me notifica un requerimiento para ser presentado el 15 de mayo, el 15 de mayo presento todo, por eso hay que revisar muy bien lo que se va a presentar, y desde ese día 15 de mayo para adelante, el auditor tiene 1 año para acabar su caso. Y lo comento porque sí he tenido 4 casos de ese tipo en los cuales la SUNAT al auditor se le pasó el plazo por 1 día. Bueno, pues venció el plazo, ¿no? Y nos requirieron cierta documentación. Es de una avícola justo que tuvimos hace años en la ciudad de Huánuco, en la cual el auditor se le pasó pues, 1 día más por un cambio de auditor. Se hizo mal su cómputo y había vencido el plazo y nos pidió los informes de mermas. Y como dice la norma tributaria que he señalado, vencido el plazo, yo como contribuyente no tengo la obligación de entregarle nada al auditor. Él verá cómo determina el impuesto. ¿Qué hizo en este caso puntual? El caso se cerró y no se emitió nada porque el auditor no obtuvo oportunamente y adecuadamente digamos, los sustentos válidos para acreditar la emisión de la resolución de determinación o resolución de multa. Entonces, ahí radica el plazo, ¿ya? Entonces, el primer requerimiento siempre va a ser por el cumplimiento de la presentación. Fíjense, esos temas que pone en el requerimiento: presentación, exhibición y proporcionar, dice, ¿no? Y hay que ponerse a pensar también de qué trata cada uno, ¿no? ¿Qué cosa es exhibir? ¿Qué es presentar? ¿Qué es proporcionar? Bueno, esos temas se van a desarrollar en este tercer programa de análisis contables y tributarios, ¿ya? Entonces, vayamos al tema que nos convoca el día de hoy, ¿ya? ¿Y por qué es importante la parte contable, no? Si bien, digamos, la parte contable cumple un rol, en forma general, que es
generar información útil para tomar decisiones, y la tributación tiene un rol importante que es recaudar, fiscalizar y generar riesgo. Hay puntos de encuentro, ¿no? En las cuales lo contable tiene en sí un enlace con la tributación. Sobre todo para aquellos que han visto casos de reconocimiento de ingresos hasta el 31 de diciembre del 2018. Entonces, ¿qué es lo diferente, no? De reconocer un ingreso hasta el 31 de diciembre de 2018, y qué es lo diferente a partir del 1 de enero del año 2019, ¿no? Porque hasta el 18 el reconocimiento del ingreso era bajo la forma A, y a partir del 19 bajo la forma B. Y eso también tiene que ver con un tema clave. El título lo repetimos nuevamente: el blindaje contable, ¿no? ¿Qué pasaba ahí, por ejemplo, no? Pasaba que hasta el 31 de diciembre del 2018, tanto el Tribunal Fiscal, tanto la SUNAT y obviamente el contribuyente para beneplácito recurrían a las normas internacionales de contabilidad, puntualmente la NI 18, para reconocer ingresos. ¿Por qué se hacía todo esto? Porque en un análisis que hizo el Tribunal Fiscal ya desde el año 2002-2003, se generaban problemas en los procedimientos de fiscalización. Venía SUNAT y hacían lo que a veces todavía algunos auditores hacen, ¿no? Tú has facturado 1 millón y me debes 1 millón, ¿no? Y es más, lo has cobrado, te dice, ¿no? Pero cuando revisamos las normas tributarias, puntualmente el artículo 57, antes de la modificación y después de la modificación, no nos dice que el ingreso ya está grabado porque está emitida la factura. Tampoco nos dice que el ingreso está grabado porque se ha cobrado el 100% de la facturación. Y tampoco nos dice que el ingreso se computa, se genera, porque se contabilizó o no se contabilizó una factura. El ingreso es puntual, ¿no? Se va a reconocer en la medida que se haya devengado. Y ese es el elemento clave, ¿no? ¿Y qué cosa es el devengado, no? En términos tributarios. Termina el 18 y sucede que nunca hubo ni una definición, ningún alcance, ni nada por el estilo que diera luces de qué cosa es el devengado para fines tributarios. Entonces, a partir de esa problemática, el Tribunal Fiscal desarrolló bastantes criterios desde el 2002, 2003 hasta el 18 inclusive, y posteriores. ¿Por qué? Pues como son años que no han prescrito y la SUNAT lo fiscaliza después de 4 o 5 años, aún toma esos criterios. ¿Qué hizo? En conclusión, bueno, como no existe definición del devengado en la norma tributaria, nos vamos a las normas contables, en este caso las NIF, ¿no? Normas Internacionales de Contabilidad, actualmente normas internacionales de información financiera. ¿Por qué? Porque el concepto del devengado, como el concepto de valorización de existencias, como el concepto de capital, patrimonio y demás, que conocemos en la contabilidad, justamente surgen de la contabilidad, de la doctrina contable. No surge de la ley del impuesto a renta. La ley de la renta no define esos conceptos, ¿no? Y el Tribunal Fiscal dijo, entonces, como no está definido en la ley, apliquen la NI 18 para empresas, digamos, convencionales, la NI 11 para constructoras, y por ahí aspectos del marco conceptual. Entonces, hasta el 31 de diciembre de 2018, podríamos decir que tanto la SUNAT, y hay muchos informes de la SUNAT que dicen que el ingreso se computa si se cumplen todas y cada una de las condiciones de la NI 18. El Tribunal Fiscal dice lo mismo. Entonces, tanto para el contribuyente, para la administración tributaria y el Tribunal Fiscal, era lo mismo. Entonces, el resultado contable, el ingreso contable reconocido bajo las NICs, etcétera, era igual al ingreso tributario. Y ese ingreso tributario era base para el pago a cuenta, y ese ingreso contable, que también es tributario menos los gastos deducibles, era base para la determinación de la renta neta imponible y el cálculo del impuesto. Todos felices y contentos, ¿ya? Y la contabilidad aportó ese concepto tan importante del devengado para que uno pueda saber y poder defenderse, ¿no? Cambia las normas, se actualiza la norma en septiembre del 18 y dicen, vamos a incorporar un concepto nuevo. Dice, y es más, las revistas, periódicos, Facebook y todo lo demás decían,
por fin ya tenemos un concepto del devengado tributario, ¿no? ¿Cuál es? El previsto en el decreto legislativo 1425, vigente a partir del 19. Pero gran sorpresa, uno revisa esa modificación y no tenemos ni un concepto. ¿Qué es lo que tenemos? Un alcance, ¿no? Condiciones que deben observarse para el cumplimiento del reconocimiento de tipo tributario, ¿no? Entonces, hasta el año 18, 31 de diciembre, se rompe el esquema y a partir del 19 ya tenemos condiciones propias que debemos evaluar para ver si una operación devengó o no devengó. ¿Debe tributar o no debe tributar el impuesto a renta, no? Hace unos días vino un cliente, una inmobiliaria, que vendía terrenos y vendía a plazo, ¿no? ¿Sabe qué? Mira, te lo vendo a 5 años, pagas la cuota más tu inicial, una vez que termines de pagar y está todo saneado y te entregamos ya a libre disposición el bien, el terreno, ya puedes empezar a construir. Entonces el contable agarró, sumó en el año toda la facturación de los cobros, salían como 2 millones de soles y pagó y determinó el impuesto como cerca de 200.000 soles y luego dicen que el costo estaba mal y al final estaban como 500.000 por pagar, ¿no? Vinieron a la oficina alarmados, preocupados y dicen, ¿qué hago, no? Bueno, para empezar, todo está mal, pues le digo, no. Entonces, ¿qué? ¿Mi impuesto por pagar debe ser más? No, tu impuesto por pagar no debe ser más, es más, posiblemente ni siquiera tuviste que pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque depende mucho del tipo de negocio, del giro de la actividad económica que uno desarrolla. Si estoy vendiendo un inmueble, en este caso un terreno, que es una cuota la que estoy pagando, que ni siquiera se le ha entregado aún al señor porque hay condiciones, cláusulas que debe cumplirse según el contrato, y que por lo menos de acá a 4 o 5 años recién se va a finiquitar, a perfeccionar la operación, ¿de qué ingreso estamos hablando, no? No ocurrió ni un evento que plantee la norma, ¿ya? Para que yo pueda reconocer el ingreso. Yo solo he recibido adelantos, entregas de dinero. Eso no es un ingreso. Eso es, posiblemente sea un ingreso no grabado, no ingreso, una venta no grabada para el IGB, porque tiene norma propia, van por cuerdas separadas con el impuesto de la renta, pero en ningún caso va a ser ni ingreso contable y va a ser ni ingreso tributario, ¿no? ¿Por qué? Por una razón simple, ¿no? Recordarán que había una condición importante en la ley 18 antigua, que el ingreso se configura con la entrega de los bienes, ¿no? Con la entrega, transferencia de los riesgos y beneficios. Ese punto aún sigue vigente. Está inmerso con otras palabras en la NIF 15 y también en el artículo 57 de la ley de impuesto a la renta. Entonces, al final de los 200.000 o 500.000 que ratificaron y fraccionaron encima, sucede que nunca tuvieron que pagar nada. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Rectificar. Entonces, a lo que íbamos, ¿no? El blindaje contable, ¿no? El contador no solamente va a generar información financiera, sino que también se va a valer de su conocimiento del negocio, del conocimiento de la norma tributaria, para ver en qué momento va a grabar. Y alguien me preguntará, ¿y los pagos a cuenta? Los pagos a cuenta cuando se generen las mismas condiciones. O sea, ¿tuvo que haber pagado a cuenta en el 2022? No. En el 23 tampoco. En el 24 quizás al quinto año, cuando se configuren los hechos planteados en el contrato y demás planteados en el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, quizás ahí recién empiecen a girar a determinar el pago a cuenta y la determinación de la renta anual. Más antes no hay nada, simplemente va a ser una operación no grabada con el impuesto de renta. ¿Y por qué está no grabada, no? Está no grabada porque, acuérdense, ¿qué es lo que graba el IGB? A veces como contadores nos equivocamos. Ah, no, como está facturado, ya debe pagar IGB, como está facturado, ya debe pagar la renta, y pensamos así y está mal. Peor, ya nos pagó el 100%, sí, pero ¿ya se entregó el terreno? ¿Lo puedo utilizar? ¿Está independizado? ¿Se puede construirlo? No, no puede hacer nada, pues, ¿no? Tiene que estar debidamente saneado para poder efectuar todo ello. Entonces, cuando se cumplan esas condiciones, recién estaremos hablando de un ingreso gravable. ¿Cuándo será? Para el caso del ejemplo, de aquí a 3 o 4 años, ¿no? Entonces, mientras tanto, no hay ningún ingreso grabado. Entonces, nuevamente, el rol del contador es importantísimo, no solamente para cumplir, ¿ya? Para cumplir
la presentación de sus libros contables, sino de cómo los está plasmando en la contabilidad y a su vez dualmente en la determinación impositiva, que en algunos casos es vía papeles de trabajo, salvo por ahí 4 o 5 gastos que la ley del impuesto de renta sí me obliga a que se encuentren contabilizados. Porque si no están contabilizados, no lo puedo deducir. Puntualmente, rápidamente, como decía el profesor Rubén de Rosario. 1, de prestaciones. Deben estar contabilizadas, excepto la de edificios y construcciones. De ahí, si es que lo hago o no lo hago, es intercedente, pero por lo demás, por las demás partidas de activo fijo, debe estar en la contabilidad. No lo digo yo, lo dice el reglamento del impuesto de renta. Hablamos, por ejemplo, de las cobranzas dudosas, de las provisiones de incobrables. Hablamos, por ejemplo, de la pérdida por diferencia de cambio. Hablamos de los gastos o pérdidas de periodos anteriores y el quinto elemento que plantea la norma, que está suspendido pero no está derogado, el REI negativo, el ajuste por inflación de las partidas no monetarias que hasta el 2004 hacíamos los contadores, ¿no? Los nuevos contadores, los jóvenes contadores no deben conocer el tema, pero los que ya tienen cierta edad ya sí lo hemos pasado, sí lo hemos vivido y quisiéramos que nunca más regrese esa norma, ¿no? Va a depender mucho de la muñeca del gobierno para no entrar en crisis y tengamos factores de 3 o más dígitos. Bien, entonces, para ir entrando en materia y también para dar el pase a nuestro amigo Jordi, solo quiero hacer una precisión importante aquí, ¿no? Miren este cuadrito, que siempre lo uso en mis exposiciones, ¿no? Por ahí me dicen algunos, siempre, por ejemplo, critican, ¿no? Dicen, no, que la ley de impuesto a la renta establece cómo contabilizar y cómo tratar una partida. Y no es cierto, pues, ¿no? La ley de impuesto a la renta no es una norma contable. Que lo usamos en la práctica como un equivalente, como un símil, es cierto. Tenemos 39 participantes. Yo de los 39 que veo aquí, no creo que ninguno aplique, 40 son ya, ninguno aplique las normas internacionales de información financiera, aplicarán pues una base que siempre lo llamamos como los principios de contabilidad, ¿no? Una mezcolanza de todo, NIF, ley de impuesto a la renta, ley de sociedades, criterios del contador, pero la cuestión que esa es la base contable que emplean las compañías. Entonces, si bien se usa y recurrentemente vemos en las auditorías o en las consultorías el tema, sucede que en el fondo la ley del impuesto a renta no tiene ese objetivo, ¿no? De estar midiendo, reconociendo, estableciendo pautas o condiciones para, bueno, reconocer y medir las partidas de los estados financieros. ¿Le importará a la ley del impuesto a renta cómo medir caja y bancos, cuentas por cobrar, existencias, activo fijo, proveedores, capital? Ese no es el propósito de la norma tributaria. Que sí le va a importar es la parte que va a ir al resultado, ¿no? Una depreciación genera un efecto en el resultado, para empezar, ¿no? Una amortización de intangibles genera un efecto al resultado. Esa parte es la que la norma tributaria regula. Por eso, ahí en este cuadro van a ver algo puntual. El auditor en primera instancia se va a ir a determinar la obligación tributaria sobre base cierta. ¿Sobre qué? Le va a interesar como partida, como punto de partida, el estado de resultados. Los ingresos, los gastos y los mal denominados costos, ¿no? Porque en un estado de resultados no existe ni un costo. Si está como costo de venta es porque ya es un gasto, pues ya lo vendí, ¿no? Hablamos de costo cuando lo tengo en el inventario, ¿ya? Pero bueno, para el caso del ejemplo, costos. Más adiciones, menos deducciones que establece la ley y generamos la materia imponible. Entonces, y la materia imponible, abajo está, la ley del impuesto a la renta, sí plantea dos condiciones importantísimas para poder tú decir si el gasto o ingreso es gravable o es deducible. El devengado del artículo 57, ¿ya? Y el valor de mercado del artículo 32. Ahí le agregamos para los gastos el principio de causalidad del artículo 37, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, miren, sin embargo, si para el auditor no le es suficiente esta información contable y tributaria del estado de resultados, se va a ir por otro lado, por otro camino que siempre emplean estos señores, ¿no? Ver, digamos, deficiencias contables y decir, bueno, pues
con la información del estado de resultado y demás información tributaria, me siento limitado y no puedo determinar mi base cierta. Entonces calculo base presunta, dice, ¿no? Van por la presunta, ¿no? Y el auditor hace un forcejeo, ¿no? ¿Para qué? Para encajar lo que ha determinado con una base presunta. El ejemplo que voy a plantear es un caso real que tuvimos la semana pasada, en la cual se le dio toda la documentación al auditor. Ya no estaba impedido, porque tampoco ha demostrado en su requerimiento que estaba imposibilitado o impedido de efectuar la base cierta. Tenía la factura, tenía el registro de compras, de ventas, etc. ¿Y qué impuesto estaba auditando? El IGB. Y cuando revisamos la ley del IGB, es clarísimo el tema. Los mecanismos de control son el registro de compras y el registro de ventas, en su versión electrónica, hoy actualmente para la mayoría, y obviamente en el artículo 18 y 19 de la ley del IGB, en la cual se establecen condiciones, requisitos de índole formal y sustancial, más normas complementarias como las detracciones y bancarizaciones. Entonces, ¿qué es lo que es el auditor? Dicen, ¿no? Desgraciadamente, el artículo 72 da pie a que tú puedas determinar, el Código Tributario da pie a que el auditor pueda determinar la base presunta, ¿no? Determinación de ventas omitidas por, por ocultamiento de patrimonio. Entonces, ¿qué hace el auditor? Me dice, dame tu declaración jurada anual. Acá está. Y mira, tú tienes en la cuenta 33, miren ese razonamiento, ¿ah? Tú tienes en la cuenta 33, póngale, activo fijo de, no sé, 200.000 soles. Sin embargo, ahí también depende del contador, ¿no? Es culpa del contador. Sin embargo, de los registros públicos hemos verificado que tienes 3 vehículos, de los cuales en la contabilidad tienes 2, te falta un vehículo por contabilizar por $40.000. Entonces, como ha identificado, dice, un ocultamiento de activo, para mí eso automáticamente implica, dice, una omisión de patrimonio. Por lo tanto, invoco a la causal, ahí ven, la 2, la 4, la 3 del Código Tributario y te calculo la base presunta, ¿no? Hago el cálculo del coeficiente y al final sale una millonada de dinero. Pero ¿y el vehículo cuándo lo compró? Ah, lo compró pues el 30 de noviembre, ¿no? Y lo empezó a utilizar a partir de enero del 2022. Y está ahí la autorización del Ministerio de Transporte y todo lo demás. Entonces, fíjese lo descabellado que puede ser esto, ¿ya? Pero, ¿por qué da pie a ello? Por un error contable. ¿Cómo es posible, no, que al contador se le vaya a pasar, pues, se le vaya a pasar la contabilización de la compra de un vehículo, pues? Puede ser que se me pase el recibo de teléfono, un gasto menor. Son $45.000. ¿Y cómo es que cuadramos la caja entonces? Y es más, encima, lejos de que yo, supuestamente para el auditor, la empresa tenía la intención de ocultar para generar un beneficio, no sé qué más. ¿Qué beneficio? Si es un perjuicio, estoy dejando de usar uno para el tema del IGB, no puedo utilizar el crédito fiscal, ¿ya? Y para el tema de la renta ni siquiera pude depreciar el activo. ¿Cuál es el beneficio? Simplemente se trata de un error involuntario a todas luces, ¿no? Pero fíjese lo descabellado de la determinación. ¿Cómo se determina el IGB? Mensualmente, sobre la base del registro de compras y de ventas. ¿Qué tiene que haber la declaración jurada anual? Si la determinación es mensual para el otro lado, yo, ¿por qué me voy a ir al tema anual? Si bien el Código Tributario te da supuestos, pero como dice la reiterada jurisprudencia del Tribunal Fiscal, la determinación presunta tiene que ser un vehículo de tipo excepcional. O sea, tiene que ser una herramienta de tipo excepcional. Cuando te veas imposibilitado de determinar la base cierta, aplica la base presunta. Si aquí se le dio toda la información, la documentación, la data, ¿dónde estuvo la imposibilidad? Entonces, acá lo único que hubo es un afán de determinar una recaudación de lo que salga, ¿no? Y que lo vea el contribuyente, ¿no? Menos mal, llegó a nuestras manos el caso, nos hecho la apelación, y lo primero que hacemos siempre en base presunta es desbaratar la causal, ¿no? ¿Ya? Desbaratar la causal. ¿Hay formas? Por supuesto que sí, ¿no? Dice, habla del ocultamiento del activo. Oye, si yo quisiera ocultar el activo, no lo registro en registro público, pues, ¿no? Así de simple, ¿ya? Y otros aspectos más que ya se verá oportunamente
en el tercer programa de analistas contables y tributarios, ¿no? Entonces, fíjense que un error contable, una omisión del contador, un desconocimiento, le puede generar un gran perjuicio a la compañía. ¿Qué le costaba ser más diligente y verificar, obviamente, la documentación? Ahora también, por otro lado, siempre pasa también de que el gerente, el propietario, tiene parte de culpa, pero siempre se le van a checar al contador, ¿no? Como son facturas, pero son facturas, miren, ¿eh? Son facturas electrónicas, ¿no? Que por eso sabemos que podemos verificar con diversos medios de consulta. Pero asumiendo que no fuera, bueno, que el contador no lo hubiera sabido y hubiera pasado eso, es que también el gerente creo que no le entregó oportunamente el documento. Entonces, pero obviamente alguien se daría cuenta, ¿no? Oye, pero si no tengo el documento de la compra del activo fijo y compré el activo fijo, por algún lado va a salir la inconsistencia. ¿Y cómo sale caja, pues? ¿Cómo cuadro la caja? No tan simple como eso. Entonces, fíjense de lo importante que es la contabilidad, ¿ya? Y del actuar del contador para que estos problemas que se pudieron haber evitado no hubieran ocurrido, ¿no? Si hubiera estado todo registrado como debería ser, con IVS, sin IVS, lo de menos para mí, ¿ya? Y tampoco le va a importar al auditor, ¿no? Ahora que hubo la declaración jurada anual, muchos clientes me llamaron y también colegas me decían, Juan, mira en la declaración jurada anual 2022, dice que coloque y marque si aplico ni full o ni para pymes, que la SUNAT va a fiscalizarnos eso, la SUNAT nos va a controlar, hay multa por eso, me dicen, ¿no? Y qué importante pregunta, ¿no? Jordi, ¿qué opinas tú? ¿Cómo están, profesor? Muy buenos días con todos los demás participantes. Muchas gracias por salvarme la pregunta. Y Juan, yo te voy a volver tres interrogantes que justamente estás brindándonos estos conocimientos académicos y que desde ya es un ejemplo de la metodología que se va a realizar en el curso del tercer programa de analistas contables y tributarios, el cual tú también eres ponente y expositor. Y esta metodología basada en la experiencia, que lógicamente todos han visto al nivel que acabas de brindarnos estos conocimientos. Eh, Primera pregunta que me gustaría aclararlo en este aspecto para todos los participantes es justamente a qué se refiere el punto de vista contabilizado para efectos tributarios, ¿no? Porque muchas personas piensan que el hecho de tener el comprobante en el registro de compras o en el registro de ventas es parte ya de la contabilización y, por ejemplo, yéndonos a un régimen tributario desde el punto de vista de RER. Segundo, Juan, y ahí sí te pediría que desde tu experiencia nos comentes si las políticas contables, como estamos en este tema del blindaje contable, pueden ayudar a sostener o incluso a tener un blindaje ante un procedimiento de fiscalización. Esto en el caso de algunas empresas, por ejemplo, que adopten algún modelo contable diferente a lo que son la ley del impuesto a la renta o PCGAs. Y Juan, sobre estas dos preguntas, me gustaría que te explayes y ahí te voy a trasladar una tercera justamente para darle precisión a todos los participantes y que también vean en esta clase ejemplo, es una clase modelo que la estamos realizando, vean cómo se van a desarrollar a lo largo de todos estos 4 meses las sesiones que tenemos proyectadas. Adelante, Juan. Bueno, la pregunta era para ti, pero bueno, vamos a ver qué te plantean. A ver, vamos a ver. No, sí, definitivamente los interrogantes de Jordi son también válidas porque pues, se presentan a diario y también los contadores generan ese interrogante. Un segundo, quiero abrir la base legal para que vean. Y esa es la mecánica que deben aplicar ustedes también cuando tengan un caso, ¿no? Si van a aplicar, o hay empresas, digamos, que están obligadas a aplicar la NIF, tienen que tener la NIF a la mano, ¿no? Pero también deben tener a la mano la norma tributaria que casi siempre es divergente con el tratamiento NIF. Por ejemplo, acá hay un tema que acabo de comentar en esta exposición rápida, que es el tema del requisito de lo contabilizado para el tema del activo fijo, para la depreciación. Tiene una base legal, ¿no? Acostúmbrense siempre a revisar y saber cuál es la base legal, porque siempre converso con los contadores y me dicen, así me dijo un colega, no, la SUNAT dice, me han dicho, me dijeron. Sí, pero ¿cuál es la base legal, pues? Antes vino una cliente, mira lo que me dijo, ¿ah? Juan me dice, mira, ahora las facturas que yo recibo a crédito, de esas facturas yo no puedo usar el crédito fiscal hasta que lo pague, dice. Dije, si hemos comprado combustible a 30 días, póngale que es en abril y se va a pagar en mayo, y su contador le ha dicho que no puede usar el IGB de esa factura que es al crédito. Pregunta, ¿eso es cierto? Y digo, ¿y por qué dice su señora eso usted?
¿Qué base legal está invocado? No, sí le han dicho en la SUNAT, dicen. ¿Pero por qué? O sea, a mí no me gusta que me digan, me dijeron, me dicen, no, pero ¿cuál es la base legal, pues? O la base contable, dependiendo de lo que quieras tú sustentar, ¿no? No es que me voy a ir porque me dijeron, y tipo chismosa, ¿no? Dicen, oye, dicen que fulano de tal es así, a mí no me interesa, ¿no? Y como decía un buen amigo que tengo, me decía, si me vas a hablar algo de una persona, cuéntame algo de esa persona o no me cuentes, ¿no? No me interesa a mí si le fue mal en una cosa, otra cosa. Cuéntame algo bueno que haya hecho la persona. ¿Sí? Entonces, primero, a ver, Jordi, replantea la pregunta. Acá tengo la base legal. Pregunta 1. Respecto al tema de la contabilización, ¿qué nos dice la ley del impuesto a la renta para efectos de conocer la contabilización? Porque es cierto también los comentarios que nos has brindado inicialmente, que uno puede armar su declaración por ahí y terminar sus impuestos sin necesidad de tener una contabilidad propiamente dicha. Y en algunos casos, para efectos de fiscalización, muchos contadores consideran que el hecho de incluir el comprobante dentro del registro de compras y ventas configura esto de acá como una contabilización. Buen Entonces, punto. desde ese punto de vista, quería justamente conocer tu opinión. Listo. Sí, eso es un tema importantísimo, ¿no? Eh, Casi la mayoría que estamos en esta clase modelo somos contadores, pero yo creo que con toda seguridad que nunca ningún profesor nuestro nos ha dicho, ¿cuál es la diferencia entre contabilizar y registrar? ¿Alguien tiene una idea? El público asistente puede participar. Los invito a participar, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre contabilizar y registrar? Bueno, y hay libros en los cuales contabilizamos y hay libros en los cuales solo registramos. Y su nombre mismo lo dice, ¿no? Libros y registros contables, ¿no? Entonces, en los libros se contabiliza y en los registros se registra, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice aquí. Mire, para muestra, un botón. La más utilizada de todas es esta norma, ¿no? A ver. Juan, por favor, no sé si nos puedes apoyar compartiendo la base legal. Actualmente visualizamos netamente la diapositiva. Allá. Entonces hay que compartir nuevamente. A ver, un segundito. A ver, Marisabel, ¿cómo? Acá está, compartir. ¿Qué pongo? Pantalla, todos. Ya, compartir. Acá está. Compartir. Ya está. ¿Sí? ¿Se ve en pantalla? Sí, ¿no? A Correcto. ver. Ujú. Listo. Correcto, correcto. Listo. Cuando hablamos de la contabilización y por lo tanto de la deducción de una depreciación de activos fijos, la base legal es la que ven aquí. ¿Cuál es la base legal? Artículo 22, inciso A, inciso B y todo lo demás que viene del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, este famoso párrafo, ¿no? Que es, para mi gusto, una de las piedras angulares por las cuales hay ciertos problemas cuando calcula uno un impuesto diferido. Veamos textualmente cómo dice. La depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, ¿ya? Siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido en la presente tabla, bla, 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 bla. Listo. Aspectos generales. Primero, la depreciación tributaria, para que sea deducible, tiene tres condiciones como mínimo. Uno, que la base de cálculo de la depreciación es el costo histórico. Eso es lo que me costó. No, pero lo tengo valor NIF. No, no me interesa tu valor NIF. Lo que me costó es lo que te voy a aceptar. ¿Cuánto te costó? 1000. ¿Cuánto es tu valor NIF? 2000 sobre 1000. ¿Ya? Listo. Dos, debo aplicar las tasas máximas que ven aquí en pantalla. Y tres, que se encuentre contabilizado. ¿Ya? Casos reales, ¿no? Oye, pero si lo tengo contabilizado en el registro de activo fijo. Porque recuerden que los contribuyentes están obligados a llevar un registro de activo fijo. Sí, pero ¿eso es contabilizado? Entonces, la SUNAT, ya en informes del 2014, 15 y 16, que lo vamos a ver en su oportunidad en el programa, ya ha planteado que eso no es contabilizado, ¿no? Eso es cualquier cosa menos lo contabilizado. Dicen que para que sea deducible debe estar contabilizada en el libro diario.
Oye, pero lo tengo en el registro de activos fijos. Sí, pero para fines contables y tributarios, obviamente, debe estar en el libro diario, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo tengo en el libro diario y no lo tengo en el registro de activos fijos? Que pareciera que fuera lo mismo. Si está en el diario, lo puedo deducir. Y si no llevo el registro de activos fijos debiendo haberlo llevado, pues tengo una multa, ¿no? Y nada más que eso. Entonces, vayamos al tema, ¿qué cosa es contabilizado y registrado? Para empezar, no van a encontrar en ningún libro que puedan haber revisado, y esta explicación que voy a dar es producto de la práctica, ¿no? Que se evidencia, que también fluye de las normas contables actuales, pero más de las normas antiguas que habían y regían la contabilidad, ¿no? ¿Alguien se acuerda de los 15 principios de contabilidad generalmente aceptados, que muchos dicen que no está vigente? Les diré que eso, para mi gusto, está por encima de las NIF, ¿ya? Ya iban a encontrar un derrotero a seguir sobre qué cosa es contabilizar. En resumen, ¿qué hacemos en la contabilidad, no? Yo, desde mi punto de vista y desde mis 20 años de experiencia, puedo decir que hay 4 fases de la contabilidad. Y no es un descubrimiento, pues, de las NIF, ni nada, eso es algo que siempre hemos hecho. Las NIF solo recopilan digamos, los aspectos a considerar para tratar operaciones actuales, pero siempre ha habido ese manejo, ¿no? ¿Qué hacemos? 1, reconocimiento. ¿Qué reconocemos? El día de hoy compro un edificio, ¿ya? Y la pregunta es, ¿este edificio qué será? Pues, ¿no? Una existencia, un activo fijo, un activo de inversión, ¿qué será, no? ¿Y de qué va a depender? Del tipo de negocio. ¿Qué negocio es? Una empresa industrial. Si compro el edificio, esto es una parte será para planta, otra parte para administración. La cuestión que es una cuenta de activo fijo, 33. No, lo estoy comprando para remodelarlo y armar departamentos y vender o vender departamentos por piso, ¿no? Ya, entonces ya no es un activo que se va a usar para uso administrativo o para fines propios del negocio, de producción, sino que es un activo que se va a comprar para vender. ¿Qué es eso? Una existencia, una mercadería. No, lo estoy comprando con la intención de arrendarlo, ¿ya? Y generar un rendimiento, obviamente, ¿no? Será un activo inmobiliario, un activo de inversión, ¿no? Entonces, dependiendo de a qué te dedicas, vas a ver cómo lo vas a tratar en la contabilidad, ¿no? Entonces, el reconocimiento tiene que ver a qué elemento de los estados financieros voy a imputarlo: activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, dentro del activo, al tipo de categoría, ¿no? De corto plazo, de largo plazo, exigible, disponible, realizable, etcétera, ¿no? 2, la parte de medición. La parte de medición se refiere a qué valor, qué importe le vas a dar en la contabilidad, ¿ya? La parte 3 es el registro, es la contabilización propiamente dicha, ¿no? La anotación en los libros, que va a dar fe de eso que acabo de comentar, ¿no? Del registro, de la medición y del reconocimiento. Y la fase 4 es la presentación en los estados financieros. Esta partida, este evento, ¿en qué partida va a ir? Va a ir en la partida de activo, en las partidas del estado de situación financiera, en las partidas del estado de resultados, en las partidas del estado de cambios en el patrimonio neto o en las partidas de flujo de efectivo. Y le podríamos agregar una quinta parte, que es la revelación, ¿no? De los detalles propiamente que conocemos para tomar decisiones sobre esa información financiera. Entonces, la contabilización no es otra cosa que darle la forma a esa operación. ¿Y cómo le damos la forma nosotros en el Perú? Mediante el Plan Contable General Empresarial. El Plan Contable General Empresarial es un catálogo de cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, en la cual le damos una forma de ese tipo, y eso se evidencia obviamente en 3 libros importantes, ¿no? Así inclusive 4 diríamos, pero puntualmente 3 en el libro diario. Ahí todos centralizamos las compras, las ventas, caja y banco, depreciaciones, amortizaciones, etc. Lo evidenciamos también en el libro mayor, ¿ya? Y lo evidenciamos también por ahí en el libro de inventarios y balances. Ahí le damos forma a la transacción, ¿ya? Mientras que registrar una operación es una simple anotación sistemática
pero que de una sola mirada que tú le puedes dar al registro respectivo, no te dice nada, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el registro de ventas, ¿ya? Tengo el registro de ventas y en el registro de ventas tenemos factura, ¿no? En el mes, no sé, de abril, de marzo, emití 100 facturas, tengo ventas, ya, tengo ventas, obviamente, tengo también anticipos de clientes, tengo retiro de bienes y otros conceptos similares. Uno mira el registro de ventas y todo lo vemos en base imponible 100, IGB 18, precio de venta 118. Pero ahí no me dice nada, ¿no? Pregunta, ¿no? ¿El anticipo es un ingreso? No, no es nada. El anticipo es una venta para el IGB. El retiro de bien, sin embargo, el retiro de bien figura como base imponible. Uno ve la factura o la boleta y piensa que es una venta. Pero el retiro de bien es un gasto para la empresa. Pero bajo las normas del IGB, se ve obligada a pagar el impuesto, ¿no? Entonces, fíjese que esa forma que hemos comentado no lo vamos a ver en el registro de ventas. De manera similar, lo vemos en el registro de compras, ¿no? Compras, tú ves facturas, boletas, RH, liquidaciones, pero tú no le ves un sentido a la transacción. Solo le dice compras grabadas, no grabadas, destinadas a operaciones grabadas y no grabadas, pero no dice si es por su naturaleza o función del gasto, no te dice si es una compra que va a ir alimentario, no te dice que es un gasto, digamos, de personal, si fuera así, un gasto de terceros, un gasto de impuestos, un gasto diverso de gestión, no te dice nada, ¿no? Simplemente es un registro sistemático, detallado, pero sin mayor sentido. Y en el registro de activos fijos vemos lo mismo, ¿no? Vemos compra de activos fijos, ya saldos iniciales, incrementos, deducciones, pero no vemos más. Entonces, para mi gusto, el contabilizamiento, la contabilización es darle la forma y sentido a la operación económica, mientras que un registro es una simple anotación sistemática, ¿no? Nada más. Eso para responder a la pregunta número 1. Para la pregunta 2, ¿cuál era? Correcto, Juan. Justamente para complementar el tema de las políticas contables, ¿no? ¿En qué momento una política contable, como parte del blindaje ante una fiscalización, o un ejemplo, si nos puedes trasladar desde tu experiencia, puede ayudar justamente a sostener un reparo, puede ayudar a sostener alguna observación por parte del auditor, una Ah, política contable, que yo he sería muy tenido, aparte de la remisión expresa que existe en la ley del impuesto de renta, ¿no? bueno, yo tenía un caso puntual, ya se fue eso en el 2010, en la que ganamos un casito con el Tribunal Fiscal, porque con la SUNAT, hoy por hoy es complicado ganar un caso, siempre te decir improcedente o infundado, ¿no? Aunque también, desgraciadamente, hoy por hoy el Tribunal Fiscal, que está plagado de funcionarios de la SUNAT que han pedido su permiso para trabajar al Tribunal Fiscal, siempre responde como auditor, porque eso es todo lo que conocen, así que siempre va a ser improcedente y infundado. Entonces, hoy por hoy, desgraciadamente también puede decir que el Poder Judicial es la última esperanza del contribuyente, ¿no? Salvo que le toque una sala en la cual tenga un profesional, un vocal independiente, ¿no? Lo cual no está pasando últimamente. Yo tuve un caso de política contable que en la que sí me sirvió, ¿ya? Era interesante. Mire, justamente era un tema de base presunta. Viene el auditor, que lo conozco, le hace una fiscalización a una empresa en la cual el contador también lo conozco, y un día me llama el contador, estando yo, creo que en Tacna, en Lima, me dice: Juan, nos han fiscalizado y ya el auditor nos ha determinado sobre base presunta. Mira, se ha determinado 2 millones de soles como ventas omitidas, ¿no? Y tú vas, el negocio pues no soporta 2 millones por eso 2 millones de soles en venta. Por eso decía que la base de presente es un esquema muy descabellado, ¿no? Que se aplica desproporcionalmente, sin ningún sentido. Ya, la cuestión que me dice Juan, ven a Huanco, me dice el amigo, y ahí vemos tus honorarios y todo lo demás, y ver si tiene alguna solución. Bueno, en mi experiencia profesional de más de 20 años, he encontrado que a todo problema, bueno, existe una solución, bueno. Afortunadamente para el contribuyente también el auditor se equivoca y se equivoca bastante, ¿no? Primero, que no sabe emitir un requerimiento. Segundo, que no sabe redactar, bueno. Tercero, que no prueba el hecho. Entonces, fuimos donde el cliente, ¿ya?
y me enseña su requerimiento, los valores y todo lo demás, y me dice, Juan, ¿hay alguna solución? Y yo, bueno, los años también no son por nada, y le di una mirada rápida y pedí un elemento clave, ¿no? Tu estado de cuenta. ¿Pero para qué quieres? No, yo quiero el estado de cuenta del año siguiente, le digo. ¿Pero para qué si nos están fiscalizando en el 2010? No, dame el 2011, le digo. Ya, bueno, me lo trae, ¿no? ¿Y para qué quieres? Pasa para acá, le digo, pasa para acá. Ya. Y reviso y encontré la solución en un 2x3. Ya, la solución es esta y vamos a ir al reclamo, la vamos a perder, vamos a ir a la apelación, ahí la vamos a ganar. ¿Por qué? ¿Por qué la vamos a perder? Me dice Juan en la reclamación. Yo no le voy a vender una ilusión al cliente. Mire, señor, mira, esto es así y vamos a ganar. Eso lo hacen los abogados, ¿no? Yo como contador soy muy honesto con mis clientes. No la vamos a ganar en la reclamación. ¿Por qué? Porque el resultor trabaja en la SUNAT. Porque el auditor trabaja en la SUNAT. No le vas a dejar aquí el resultor al auditor, pues imposible, ¿no? Lo que ellos tienen que hacer es salvar al auditor. Ah, cometió una burra, bueno, hay que salvarlo, ya se verá cómo, ¿no? Que el tribunal fiscal lo resuelva, pues, ¿no? Así se trabaja ahí adentro, ¿no? Entonces, vino el cliente y le dijimos, mira, hemos encontrado un problema, pero primero hay que definir el honorario, porque si no también, si le doy la solución, pues, ¿qué gracia tiene, pues, no? No hace tanto esfuerzo para que otro se lleve el crédito, ¿no? Entonces, como ya es un caso pasado, yo le dije, la solución es esta, ¿no? Mira, le digo, ¿no? El auditor, y le voy a explicar puntualmente con los proveedores, ¿ya? El auditor está imputando, ya, está imputando que uno de tus proveedores, que es Gloria, dice que tú no le debes nada. Molitalia dice que no le debes nada. Y el otro proveedor era Alicor, que no le debes nada. El 31 de diciembre del 2010 no tienen deuda contigo. Sin embargo, el auditor dice, me estás mostrando un pasivo, ¿no? Pasivo con esos proveedores, y para mí ese es un pasivo falso porque yo ya lo crucé con estos mega proveedores y dice que no los debes. Hizo su cálculo presuntivo y todo lo demás y salieron los 2 millones de soles. Pero le digo, pero eso está mal, pues le digo, ¿no? Pero ¿por qué estaba mal? Por una razón sencilla, le digo, ¿no? ¿Cuándo le pagaste al proveedor? Mira, Juan, me dice, todos los cheques se giran antes del cierre. Pónganle el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Y efectivamente, en el caso del Día de los Inocentes. ¿Y cuándo lo cobró? Ya eso depende del proveedor, pues, ¿no? ¿Cuándo lo voy a cobrar, ¿no? Y a ver, por eso te pedí los estados de cuenta. ¿Cuándo lo cobró? El 15 de enero, el 18 de enero, y el otro lo cobró el 25 de febrero del año 2011. Ya, pero eso qué tiene que ver, todo, pues. Ahí está la solución, le digo, ¿no? Pero entonces, ¿pero por qué Gloria, por qué Alicor y por qué Molitalia dicen que tú, empresa XYZ, no le debes nada? Ah, ahí viene el tema, ¿no? Por su política contable. Entonces uno define la política contable. ¿Cuándo reconocer la cobranza? Entonces yo deduje, porque no tengo acceso a la política contable de esa empresa, pero yo deduje que la política contable de esas empresas es reconocer la cobranza apenas tengan el medio de pago disponible, que ya lo tenían. Pero la política de reconocimiento de extinción de deuda de mi empresa no va a ser, ni sería tampoco, cuando yo emito el medio de pago. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las normas contables, el marco conceptual, hablamos que una extinción de un pasivo solamente puede originarse cuando se reduce un activo. ¿Qué es eso? Que hay una disminución efectiva de la cuenta bancaria. Que contablemente, y pasa mucho en el sector público, yo haya emitido el 31 de diciembre un cheque por un pago y ya hice el asiento contable 42 contra las 10, eso está mal, pues, ¿no? Eso no es ningún pago. Debería reconocer el pago cuando efectivamente se afecta la cuenta bancaria. Mientras tanto, no es nada, pues, ¿no? Entonces, si bien, y ahí viene la política contable que hemos implementado para el caso, nosotros implementamos una política contable obviamente con una fecha anterior a la fiscalización y le dijimos al tribunal fiscal, mira, la política contable de nuestra empresa es reconocer el pasivo, ya, el pasivo pagado cuando se cobra en la cuenta bancaria.
Ahora, si bien lo tengo como pendiente, es porque realmente a 31 de diciembre no lo he pagado, pues. Por más que haya emitido el cheque, no es un pago. Haga su conciliación, pues, de cuenta bancaria, son tonteras, ¿no? Pero no lo he pagado. Y efectivamente, aquí está el estado de cuenta de fecha tanto y de fecha tanto, en la que evidencio que el pago se realizó en el 2011. Consecuentemente, al 31 de diciembre del 2010, el pasivo existía. Y hemos procedido de acuerdo a la política contable que existe en la compañía. Entonces, ese es un caso en el cual, por la implementación, entre comillas, de una política contable, hemos ganado un caso en el Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal razonó y dijo, sí, efectivamente, ¿no? Acá está el cheque, se cobró en enero y febrero del 2011 y el pasivo sí existía en el 31 de diciembre del 2010. Ahora, que las empresas, por su proveedoras, por su propia política, no lo haya reconocido, es un tema inimputable a mi empresa. Yo no puedo decir a ellos contabilicen de tal o cual forma. Ya verán, son mega empresas obviamente, ya verán de acuerdo a sus criterios cómo es que van a reconocer la cobranza. Entonces, una política contable de ese tipo permite, por ejemplo, salvar un caso, y es un caso real que hemos tenido. Y por ahí también algunas relacionadas con la política de reconocimiento de activos fijos, ¿no? Menos de un cuarto de una UIT, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Jordi. Juan, justamente adicional para complementar o darle también algún tip ahí para todos los participantes y aprovechando que tienes el reglamento puesto en pantalla, la depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada, ¿no? Y para aquellas empresas que adoptan un modelo contable de revaluación y, por ejemplo, en el caso de que la revaluación sea menor al costo histórico, muchas empresas tienden a tener la práctica de las cuales utilizar, y como lo dice ahí, se encuentre contabilizada. Utilizan la depreciación tributaria solamente hasta el límite de lo contabilizado al nivel financiero. Es decir, si la tasa es del 10% a nivel tributario, pero según mi revaluación y la extensión de vida útil va a ser a 6.66, solamente voy a utilizar el 6.66%, porque es lo que me va a aceptar y es lo que va a estar contabilizado acorde a mi modelo contable. Sin embargo, este diferencial que existe de 3% y tantos, muchas empresas no lo consideran para efectos de blindaje fiscal. Entonces, también como tip y como consejo les podemos brindar de que este control que se está perdiendo se puede recuperar, y lo dicen las disposiciones complementarias, se puede recuperar al momento de que de la baja del activo. Sin embargo, aquí viene algo bien importante, hay que tener un control periódico anual de cuánto es el porcentaje que se va a ir acumulando y al momento de la baja, que en este caso sería al momento de la determinación, de acuerdo al valor de la revaluación y la vida útil estimada de la revaluación, termine, ¿no? Entonces, ese tip es importante, ¿por qué? Porque en ese momento van a poder también deducir ese extremo que no han podido tomar de depreciación tributaria, esos importes de depreciación tributaria, para lo que es conciliar con el 100% que debería tenerlo asignado. Es decir, el valor tributario al final sí se va a deducir el 100% y no el 66.66% que tú lo tendrías a nivel de valor de NIFT. Entonces, este punto también quería acotarle, Juan, para que lo tengan en consideración para aquellos que ahora, por ejemplo, muchas empresas están adoptando el tema de NIF Pymes. Ayer veía una charla de cómo hay sistemas contables que están adoptando las NIF Pymes, ¿no? Entonces, lo que no he visto dentro de esos sistemas de NIF Pymes es que tengan un control periódico justamente de esto, ¿no? De cuáles son las diferencias o los blindajes fiscales que se están perdiendo por la determinación de esta NIF Pyme, ¿no? Y ese control, lógicamente, como tú mismo, Mariamente, nos mencionas, es en qué momento se va a revertir o se va a dar de baja el activo o se va a dar de venta el activo, ¿no? Solo eso, Juan, para poderlo acotar. ¿Algo, Sí, algo más que comentar? Dime. claro, justamente tiene que ver también con un tema de contabilidad, ¿no? El tema es blindaje contable, ¿no? Esa norma que señala Jordi es una norma interesante, ¿ya? Que también encontramos en el artículo 33 del reglamento, que habla de las diferencias temporales y permanentes entre la contabilidad y la tributación, pero también relativamente nuevo, en el año 99, se da un decreto supremo, el 193-99F, que plantea ese tema, ¿no? Y que también es importante para nosotros, que podemos utilizarlo. ¿Cuál es? Dice, si tienes diferencias entre lo contable y lo tributario, pues tendrás que utilizar el impuesto a la renta diferido como mecanismo de control.
Entonces quiere decir que yo, si tengo una disyuntiva como la que plantea Jordi, en la cual se genera ese tipo de diferencias, pues no voy a perder el gasto, ya, en la medida que yo tenga ese control tributario del impuesto a la renta diferido, ya. Y es cierto lo que dice Jordi, ¿no? Pareciera en primera instancia que si tengo una depreciación financiera de 100, que es lo que está contabilizado, y tengo 120 de lo que es tributario, parecía que pierdo los 20, ¿no? Lo voy a perder obviamente en el periodo corriente, pero ¿cuándo lo voy a deducir íntegramente, totalmente? Ah, cuando ya culmine la vida útil tributaria y ese activo tenga un saldo contable por aplicar y lo venda o lo dé de baja. Entonces en ese momento puedo deducir, no vía depreciación obviamente, pero sí vía la deducción del costo computable, ¿no? Pero para que sea válido, ¿qué se requiere? Que se use la NIC 12, impuesto a la renta diferido. Reitero, independientemente de que es aplicado o no NIF PYME, NIF Full, PSGA, lo que tú quieras, la NIC 12 es una herramienta de tipo tributaria para mi gusto y también nos permite, con la norma que acabo de señalar, ya ese tipo de deducciones. Lo voy a buscar, creo que acá, vamos a ver, rápidamente para ganar tiempo, que son las 12 creo me parece. El artículo Sí, 33. para darles un poco de tiempo a las chicas respecto a la difusión del programa también. Ya, un segundito. Estoy acá, un ratito, estamos entrando al 33. El artículo 33 es un artículo base. Es hora del almuerzo ya. ¿Qué? Guadalupe nos menciona que está flamélica y es hora del almuerzo, dice. Sí, pero a veces hay que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Ya. ¿No está? Se perdió la norma, no sé por qué. Ya, no lo ubico. Ya. La cuestión que en el artículo 33 encontramos esa explicación a lo que acabo de comentar, ¿no? Había una pregunta más aparte, Jordi, que tenías, porque eran tres las que habías planteado. Bueno, la última era más una precisión respecto a lo que mencionabas, al reconocimiento de ingresos que están haciendo en inmobiliarias, ¿no? Este caso está siendo muy recurrente ya que está siendo uno de los negocios más emprendidos dentro del ámbito comercial, actividades comerciales que se están realizando acá en el Perú. Y es importante que nosotros, los contadores, utilicemos también parte de la NIF 15 y, lógicamente, en toda su totalidad, el decreto legislativo 1425, ¿no? Para lo que es el reconocimiento de ingresos. ¿Por qué le digo parte de la NIF 15? Porque ahí, lógicamente, también nos dan criterios para reconocer cuáles son las obligaciones de desempeño. Y una vez conciliadas estas dos normas, tener un contrato a nivel operativo, tener un contrato que dé sostenibilidad a toda esta transacción. Porque sucede de que en el contrato no hay especificaciones muchas veces del perfeccionamiento de la operación. Y es ahí donde debería estar el control operativo respecto al perfeccionamiento de la operación. Adicionalmente, establecer cuáles son las condiciones suspensivas. Justamente ese es el punto que estamos teniendo bastantes problemas con los casos de inmobiliarias o constructoras, debido a que no están especificadas las condiciones suspensivas. Y estas condiciones suspensivas, que justamente lo acaba de mencionar Juan, no quiere decir que la totalidad del pago establezca lo que es el perfeccionamiento de la operación, sino detalles operativos adicionales, como es, por ejemplo, la transferencia del bien a nivel de registros públicos, la formalización y el cumplimiento, por ejemplo, de actividades de saneamientos adicionales antes de la entrega del bien. El mismo posesionamiento, o que yo viva ya en el terreno o ya comience a construir, tampoco quiere determinar de que ya se haya completado la operación. Hay siempre obligaciones de desempeño dentro de la venta misma de terrenos. Por ejemplo, formalización, saneamiento, establecimiento de servicios básicos, etc., que todavía están en transición y que pueden interrumpir el perfeccionamiento de la operación. ¿Por qué? Porque si yo me comprometo a 6 meses a entregar los servicios básicos y me sigo demorando 2 años, lógicamente el cliente va a querer la resolución del contrato porque va a establecer un criterio de que probablemente tengo otra oportunidad de comprar terreno en otra sede, en otro lugar. Entonces, eso es importante para todo lo que es el tema inmobiliario y precisar, ¿no? Complementar el comentario que diste respecto al reconocimiento de ingresos, ¿no? Y eso de ahí, pues lógicamente un soporte legal adecuado, ¿no? Solo eso, Juan. Sí, justamente acabo de encontrar la base legal, ahí está el artículo 33 del reglamento, que habla de un tema importantísimo, que es el que comenté, que era de la deducción del costo o del gasto al término de la vía, ¿no?
33, diferencias en la determinación de la renta neta por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, entre comillas, NIP también, ¿no? Entonces, miren lo que dice. La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente aceptados puede determinar por la aplicación de las normas contenidas en la ley diferencias temporales y permanentes en la determinación de la renta neta. En consecuencia, salvo que la ley o el reglamento condicione la deducción al registro contable, caso de depreciación, caso provisión de incobrables, caso pérdidas de periodos anteriores, caso pérdida por ausencia de cambio, caso rey negativo, ¿ya? La forma de contabilización de las operaciones no originará la pérdida de una deducción. Entonces, también me respalda a lo que dije al inicio, ¿no? No soy obligado yo a registrar nada, ¿no? Si, por ejemplo, es un caso real que me pasó hace muchos años cuando era auditor, fiscalizamos una empresa y luego el contribuyente, su contador, rectificó su declaración y de la utilidad que había generó una pérdida, ¿no? Y la pérdida, ¿y por qué es que no la pérdida? Ah, no, que lo que pasa es que me olvidé de registrar 50.000 soles de gastos financieros, ¿no? ¿Qué? Sí, pues. Entonces todo el mundo pensaba, y muchos contadores, y también la SUNAT piensa que si un gasto no está en la contabilidad, no lo puedo deducir. Entonces, cuando revisamos los gastos financieros no están supeditados a que estén contabilizados. Cuando van al 37A, dice que deben estar contabilizados. No. Dice que deben estar pagados. No. ¿Qué dice? Ah, que deben estar devengados y que no superen el límite Límite. de la vida tributario, ¿no? No dice nada más. Entonces yo puedo deducir un gasto sin que esté contabilizado. Claro, no es lo recomendable. Yo lo llamo como el último recurso, ¿no? Si quiero no perder el derecho de una deducción, pues me valdré de ese tema, pero lo recomendable para el colega contador es que efectivamente lo contabilice. Ah, ¿va a generar un problema? Sí, pues te generará por ahí una infracción tributaria del artículo 175 que habla de los libros, ¿no? Omitir registrar ingresos, activos, pasivos y demás, entre otros puntos. Bien, Juan, sí. justamente, muchísimas gracias ya por todos los conocimientos brindados. Vamos a darle pase a nuestro equipo de Executive Training. Ellas tienen una sorpresa para todos los participantes. Desde ya hacemos la invitación a cada uno de ustedes a este programa de analistas, que va dirigido entre una jerarquía de la organización bastante importante, que es al nivel justamente de contador principal, a nivel de contador o subcontador, en los cuales vamos a brindar todos los criterios. Tenemos un módulo integral a lo largo de estos 4 meses, que es justamente desde el inicio de la constitución de la empresa hasta el momento de la presentación y revelación de los estados financieros, con todas las aristas que tienen que integrarse ellos, por ejemplo, desde el punto de vista societario, desde el punto de vista laboral. Ahí Juan justamente me está apoyando con las diapositivas. Se van a tratar todos los libros contables, se van a tratar las formalidades adicionales, tanto desde cada una de las aristas, qué consideraciones se deben tener. Hemos dado un ejemplo justamente de cómo una política contable puede ayudar a tener un blindaje ante una fiscalización. Todos estos ejemplos basados en la experiencia de cada uno de los ponentes que van a acompañarnos a lo largo de estos meses. Es importante para ustedes justamente hacer este curso porque les va a brindar la consolidación de la formación académica contable que han recibido a lo largo de todos estos años. Y para algunos quizás el reforzamiento o la actualización respecto a los nuevos casos que van a venir en el futuro. Todos los docentes están en la capacidad de responder las preguntas, son docentes con los cuales hemos desarrollado esta metodología de justamente pregunta y respuesta basada en la experiencia, y lo que queremos es trasladarles a ustedes. Ahora vamos a dar pase a lo que es nuestro equipo de marketing para que pueda darles a ustedes la información y pueda realizar el sorteo a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Esperemos que este pequeño tiempo que les hemos brindado de conocimientos haya sido fructífero, y desde ya justamente los invitamos a participar y los vamos a ver, esperamos verlos en el curso que se va a desarrollar